Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los diplomantes. Quisiera darles la bienvenida a este inicio de este nuevo módulo y el último de este diplomado, en el cual espero que hayan tenido bastantes experiencias positivas en cuanto a la información, en cuanto a el conocimiento que se les ha ido brindando, ya cerrando y culminando este diplomado que ha debido ser de muchas expectativas para todos ustedes y vamos a dar inicio. Como bien lo decía, yo soy la licenciada Nieves Pedroso Zambrana y yo soy la que les va a acompañar en el desarrollo de este módulo para poder culminar y fortalecer los últimos conocimientos que les podemos brindar de acuerdo a la importancia de esta temática tan importante como es este diplomado que nos ayuda a fortalecer más nuestras capacidades. Entonces, lo que nos corresponde el día de hoy es voy a compartir la presentación de todo lo que vamos a desarrollar en este módulo. El módulo 4, que se refiere a la organización curricular para discapacidades enfocado a las áreas productivas de servicios y arte. A partir de esto vamos a empezar a dar una proyección de lo que queremos, ¿no? Durante nuestras clases. Obviamente vamos a recomendar la puntualidad, vamos a recomendar la participación. Si ustedes necesitan hacer consultas, las podemos realizar al finalizar el curso. También, si es que requieren algún apoyo, alguna ayuda, colaboración o en todo caso requieren de alguna pausa o alguna sugerencia, también es bienvenida. Todo lo que vamos a desarrollar en estas 4 clases que vamos a tener, vamos a ir desarrollándolo en estas 2 clases de una manera más teórica, una manera informativa, de análisis, de reflexión. Y también las siguientes clases que tengamos vamos a desarrollar ya con un apoyo más práctico, más teórico, más vivencial en toda situación, donde vamos a presentar, vamos a mostrar cómo es que en la realidad, en la práctica se aplica todo esto que vemos dentro de lo que es la capacidad técnica de los estudiantes que ingresan a todos estos nuestros centros. Eh, Vamos a ir dando inicio. Lo que vamos a desarrollar el día de hoy son a partir de los lineamientos curriculares y metodológicos que nos desarrolla la educación inclusiva. Como ustedes sabrán, nuestro título mismo ya nos dice de qué se va a tratar este módulo, ¿no? Nos habla acerca de la organización curricular. Entonces, para nosotros que vamos a desarrollar este diplomado es fundamental desarrollar, conocer cuáles son aquellos lineamientos curriculares que están inmersos dentro de la educación inclusiva para el sistema educativo plurinacional. Y como sabemos, todos nos regimos en base a estas normativas en la cual se encuentra el subsistema de educación alternativa y especial. Todos nosotros ya conocemos cuál es la organización, pero dentro del subsistema de educación alternativa y especial encontramos la educación alternativa y la educación especial. Dentro de la educación alternativa, que va dirigido a educación de personas jóvenes y adultas, y también está la educación permanente. Dentro del campo de la educación especial podemos encontrar lo que es la educación para personas con discapacidad, educación para personas con dificultades de aprendizaje y también encontramos la educación para personas con talento extraordinario. ¿Cuáles son estas bases legales en las cuales se van fortaleciendo lo que es la educación inclusiva? Vamos a ir viendo que en el artículo 8 es el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión,
dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, todo lo que nos concierne a brindarle esto que nos refiere a lo que son los valores que debemos de tener dentro de lo que es el vivir bien. En el artículo 70, por ejemplo, nos habla de que toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos, ¿no? Uno, a ser protegido por su familia y también por el Estado, a una educación y salud integral gratuita, a la comunicación en lenguaje alternativo, que es fundamental, uno de estos derechos, a trabajar en condiciones adecuadas de acuerdo a sus posibilidades y capacidades y al desarrollo de sus potencialidades individuales. También podemos encontrar que en el artículo 85 menciona que el Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas y niños y adolescentes con discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma estructura, ¿no? Principios y valores del sistema educativo y establecerá una organización y desarrollo curricular específico. Estas bases legales son las que nos propician este fundamento normativo, en las cuales también están inmersos los principios de la educación inclusiva que nos menciona ya dentro de lo que es la ley Avelino y Enciñán, ¿no? Que estamos dentro del principio de la descolonización, el cual nos habla de prácticas y actitudes discriminatorias, excluyentes, individualistas, dependiente, que afectan al desarrollo integral de las personas, recuperando y desarrollando identidades y saberes según los contextos socioculturales, las formas de vida y condiciones de existencia. También otro de los principios es el principio comunitario. El principio comunitario que se encarga en valores de reciprocidad, articulación, contribución y redistribución en las prácticas sociocomunitarias de todos los miembros de la comunidad, relegando así las prácticas de atención individualizada e institucionalizada en centros de educación especial a casos excepcionales. Podemos ver otro de los principios que es el de intracultural, intercultural y plurilingüe. Este principio es aquel que reconoce las necesidades educativas de personas con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario como parte de cada cultura. Sabemos que Bolivia es un país pluricultural, eh, entonces necesitábamos tener este principio, el cual rige, ¿para qué? Para revalorizar las actitudes y prácticas comunitarias. Cada comunidad, cada parte del país tiene dentro de su cosmovisión, dentro de su propia forma de ser, diferentes enfoques acerca de cómo ven a las personas con necesidades educativas, ¿no? Así, de esta manera, con este principio se pudo hacer una revalorización de estas actitudes y prácticas comunitarias, más que todo para que se fomente y también se fortalezca la inclusión según sus principios y contextos socioculturales con respecto a las diferentes formas de comunicación. También no nos olvidemos que somos un país plurilingüístico, ¿no? Entonces, tenemos diferentes lenguas y dentro de la discapacidad no estamos aislados de tener este tipo de personas que necesitan este reconocimiento de que tengan que reconocer sus características individuales, sus capacidades, habilidades y también las diferentes formas de comunicación. En el ámbito productivo, otro de los principios nos habla que se reconoce a las personas su capacidad y potencial productivo, priorizando la formación laboral, emprendedora, científica, técnica, tecnológica y productiva, para alcanzar niveles de independencia económica y social a partir de prácticas educativas comunitarias en el marco del respeto y ejercicio a los derechos. Este es uno de los principios que rigen con mayor profundidad lo que es este tema de lo que hablamos de la capacidad de formar, ¿no? Priorizar la formación laboral, de priorizar lo que es el emprendimiento a partir de lo que alcanzar
estos niveles de independencia que para nuestra población en la cual nosotros desarrollamos nuestra atención o les brindamos este servicio de educación, es fundamental llegar a que ellos puedan tener estos niveles de independencia, no solamente en el ámbito social, también se tenemos que buscar lo que es una independencia económica, ¿no? A partir de estas prácticas educativas que nos mandan a que tengamos un propósito, ¿no? Vamos a ir viendo ahora los propósitos de los lineamientos curriculares y metodológicos de la educación inclusiva. ¿Cuáles son los propósitos? Uno de ellos es brindar un conjunto de orientaciones metodológicas, principios, definiciones y criterios. Otro de los propósitos para los lineamientos es que estos orientan lo que es la planificación, la organización y evaluación de los procesos educativos con un enfoque inclusivo a través del desarrollo de componentes de la educación inclusiva, porque nos va a permitir la atención oportuna y pertinente a la diversidad de estudiantes con necesidades educativas, asimismo en igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones. Sabemos que nuestros estudiantes en educación especial entran con diferentes características, con diferentes condiciones y al tener este propósito que nos permite este punto que dice igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, nos ayuda a que podamos orientar una planificación, una organización y evaluación de estos procesos, más que todo con un enfoque inclusivo. Asimismo, ya vamos entrando a ver lo que es la organización de los ejes, campos y áreas curriculares del sistema educativo plurinacional. Hablamos de los ejes articuladores que ya deben conocer y ya deben tener un poco de, bueno, ya deben estar inmersos dentro de este ámbito donde hablamos de la educación para la interculturalidad y plurilingüe, también la educación en valores sociocomunitarios, la educación para la producción y la educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria. Dentro de los campos de saberes y conocimientos podemos encontrar estos cuatro campos: cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad, vida, tierra y territorio y ciencia, tecnología y producción. Asimismo, cada campo tiene sus propias áreas curriculares, como en cosmos y pensamiento encontramos las cosmovisiones, filosofía, psicología, valoración. Comunidad y sociedad, que también tiene sus propias áreas, vida, tierra y territorio, también con sus áreas como ciencias naturales, biología, ciencia, tecnología y producción, matemática, formación técnica, tecnológica y productiva, general y especializada. Vamos entrando a ver un poco ya de las definiciones. Cuando hablamos de educación inclusiva, ¿a qué nos referimos? La educación inclusiva es una política educativa que parte del reconocimiento a la diversidad de poblaciones dentro y fuera de la jurisdicción del territorio boliviano, de una posición ética y política que viene contra las distintas manifestaciones de desigualdad, exclusión y discriminación que obedecen a factores y condiciones distintas, ¿no? Siendo que el Estado plurinacional de Bolivia, las relaciones económicos sociales son plurales, la educación también y por lo tanto debe ser inclusiva. Esto de la inclusión nosotros lo estamos viendo ya en una realidad mucho más, con más fuerza en este tiempo, podríamos decirlo, ¿no? Estamos viendo ya que la inclusión es de un carácter más generalizado en la actualidad. Estamos viendo que nuestras unidades educativas están teniendo más apertura, los docentes están teniendo que estar más capacitados en el ámbito de educación especial. También está habiendo mayor formación y mayor conocimiento de que debemos desarrollar este aspecto, ¿no? De una educación que sea más inclusiva para toda la población, porque en realidad esta educación tiene que ser, ¿no? Como bien lo menciona aquí, una educación para toda la población que está dentro y hasta fuera de la jurisdicción del territorio boliviano.
Dentro del objetivo de lo que nosotros podemos encontrar de la educación inclusiva, nos habla de desarrollar, consolidar y pluralizar respuestas integrales, educativas de calidad, oportunas, pertinentes, como habíamos mencionado, uno de los principios, con equiparación de condiciones y en igualdad de oportunidades a la diversidad de necesidades, expectativas, intereses y potencialidades educativas que presentan las y los estudiantes del sistema educativo. A través del diseño plural para los aprendizajes, adaptaciones o adecuaciones curriculares que desarrollan maestras, maestros y actores educativos en el marco de la educación inclusiva como parte de la educación, ¿no? Para garantizar el ejercicio pleno del derecho de la educación. Este objetivo nos brinda a nosotros entender y comprender lo que estamos viviendo en nuestra realidad. El hecho de que ya se comente y ya se estén formando, por ejemplo, los docentes en lo que son las adaptaciones curriculares, cuán fundamental es que todos los docentes conozcan la importancia, conozcan el proceso, conozcan el desarrollo de cómo planificar, hacer una adaptación, los niveles de adaptación que se tienen que hacer para cada individuo, ¿no? Y no solamente hacer una adaptación que sea en el ámbito del contenido, también el hecho de conocer cada una de las condiciones o cada una de las necesidades, cada una de las dificultades que atraviesa cada uno de sus estudiantes, porque como bien sabemos, existen discapacidades, pero también existen, por ejemplo, dificultades del aprendizaje que a veces no son visibles y a veces nosotros en la actualidad recién estamos reconociendo que es una dislexia, que es una disgrafía, que es una discalculia. ¿No? Condiciones que antes eran más que todo desconocidas en el ámbito educativo y solamente eran más que todo un reflejo de bajas notas o de un abandono escolar, ya que no tenían ese apoyo. Mientras que ahora sí se está viendo que ya estamos contando hasta con instrumentos de observación, instrumentos de evaluación, instrumentos de diagnóstico básicos que nos permiten con ciertos indicadores identificar ya estos tipos de situaciones, ¿no? Y poderles brindar mediante lo que nos dice acá, ¿no? Desarrollando y haciendo adaptaciones de acuerdo a la diversidad de cada necesidad que se presenta. También ya dando el conocimiento de cada una de estas circunstancias que nos permite la educación inclusiva desarrollar con cada uno de los estudiantes. Y también, no solamente el hecho de adaptar la currícula, también tenemos ya que pensar en una adaptación de las infraestructuras, adaptación de por ejemplo, señaléticas, adaptaciones sonoras, adaptaciones visuales, porque en realidad nos dice así la educación especial, ¿no? Nos dice que nosotros, ellos no tienen que adaptarse a nosotros, más bien nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Nosotros les tenemos que brindar aquellas oportunidades donde ellos puedan desenvolverse todas estas personas. En el caso serían nuestros estudiantes que necesitan que nosotros les brindemos todas las oportunidades sin ningún tipo de desigualdad. Más bien hay que nosotros hacer cumplir más que todo este objetivo que nos lo dice de manera clara, ¿no? Vamos a ir viendo que este objetivo va desarrollado en base a ciertos fundamentos. Vamos a ir viendo un poco qué fundamentos. Por ejemplo, un fundamento filosófico que nos habla de que tiene una misión histórica, política, ideológica, con base ecológica y convivencia comunitaria. Nos vamos a ir dando cuenta que esto del enfoque inclusivo viene dándose, pero esto de la educación especial ya viene bastante trayectoria. No nos olvidemos que esta lucha este reconocimiento, donde ahora podemos decir
que sí se reconoce que cada alumno puede tener esta oportunidad educativa y haber generado más movimiento para crear nuevas alternativas dentro de la educación, nos permite decir que sí estamos haciendo un movimiento interesante, pero que ha surgido de la misma necesidad de todas estas personas. Es la lucha de ellos que han conseguido que estemos propiciando ahora, por ejemplo, este desarrollo de estas temáticas en base a desarrollar que ellos quieren ser parte de una convivencia comunitaria. Otro punto es respetar la diversidad desarrollando los valores sociocomunitarios. No nos olvidemos que cada uno de estas discapacidades tienen sus propias comunidades, ¿no? Y dentro de estas comunidades ellos también desarrollan sus propios valores, pero todos estos valores tienen que ser reconocidos por la sociedad y por todo lo que es el ámbito sociocomunitario para una convivencia en igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones, con respeto, reciprocidad, solidaridad y complementariedad, y que promueven el desarrollo integral del ser humano en una comunidad. Este fundamento filosófico es una base primordial dentro de lo que es el ámbito especial, ¿no? ¿Para qué? Para tener este enfoque inclusivo. Dentro del fundamento epistemológico podemos ver que la educación inclusiva se debe iniciar desde la reconstitución y revitalización de las sabidurías, saberes, conocimientos, experiencias y formas de vida desde las culturas y los pueblos. Ya hemos dicho que pues, nuestro país es tan diverso y tan pluricultural que también tenemos que aprender a reconocer o también nosotros tenemos que aprender a socializar a todas nuestras culturas, esto de que tenemos que revitalizar todos estos enfoques, ¿no? En base a estos fundamentos, reconociendo la diversidad individual, cultural e ideológica, los propios cosmovisiones y la de los otros, que permitirá a todos y todos desarrollarse y convivir en comunidad. Otro de los fundamentos que también nos permite estar dentro de este enfoque inclusivo nos habla de los políticos e ideológicos, que son instrumentos que nos van a permitir construir una sociedad más democrática, equitativa y justa, erradicando toda la discriminación y exclusión para construir una sociedad inclusiva, establecer procesos pedagógicos integrales e inclusivos para fortalecer la identidad de todas las culturas y a través de un proceso educativo intracultural, intercultural y plurilingüe. Al decir que queremos erradicar todo tipo de discriminación, es una política que ha surgido en base a que en muchos de los lugares todavía podemos seguir viendo que no se, por ejemplo, en la infraestructura, en diferentes ámbitos de la sociedad, todavía existen estas pocas adaptaciones. ¿Sí? Nosotros podemos leer los fundamentos, pero los principios, pero hablando en una realidad, nos chocamos con una realidad que a veces es muy diferente. ¿M? Especialmente en estos fundamentos o en estos ámbitos políticos e ideológicos. A veces, como es la política, nos ayuda a estar en ciertos ámbitos en base a las necesidades de la población, ¿no? Pero cuando ya estamos dentro de un ámbito más político y de un ámbito de ejecución, nos olvidamos de estas realidades, ¿no? Y pasa en muchas circunstancias y bajo mucho tiempo en el cual hemos ido desarrollando nuestra historia en Bolivia. Y ahora estamos viendo que existen estas normativas, pero está avanzando a paso lento, porque en realidad seguimos viendo un poco de aislamiento, un poco de mm, inobservancia de las necesidades que realmente pero no nos vamos a quedar en decir que todo está mal, más bien vamos a reforzar y vamos a motivarnos porque esta realidad puede cambiar y debe cambiar para brindar una mejor situación social a todos nuestros estudiantes y a todas las personas que tienen este tipo de discapacidad. Otro fundamento es lo psicopedagógico,
¿Qué son? ¿Qué son estos procesos educativos donde se abordan desde el paradigma sociocomunitario, ¿no? Toda esta acción educativa se fundamenta en el respeto de diversidad y la atención a las necesidades educativas, potencialidades, intereses, expectativas, como una fuente de enriquecimiento para el desarrollo de saberes y conocimientos. La educación tiene que llegar a todos los ámbitos de Bolivia, pero aún así vemos que en ciertos lugares no se logra tener toda esta fortaleza de la educación. Y si ni siquiera estamos llegando con un ámbito educativo de calidad, entonces también no nos podemos imaginar cómo estará el ámbito de la educación alternativa, ¿no? La educación especial, que es tan fundamental para nuestra población, pero a veces, como bien dice, lo que tenemos que buscar mediante la educación es que exista este entendimiento, esta educación, este conocimiento de todas las personas acerca de lo que hay una diversidad, ¿no? Y que se deben atender necesidades educativas, pero no solamente brindarles como un paliativo de decir, bueno, ven, estudia y listo, sino que también tenemos que ayudarles como en uno de los principios que habíamos visto en la parte superior, donde decía que tenemos que ayudarles a ser independientes, ¿no? Ayudarles a ser, generar esta independencia, motivarles a que tengamos que forjar sus potencialidades, esos intereses también, porque no nos olvidemos que tienen también sus propios intereses, tienen sus propias metas, tienen sus propios objetivos, a dónde quieren llegar en la vida. Nosotros hablamos de proyectos de vida de las personas del ámbito regular, pero ¿por qué no nos podemos imaginar que las personas con el del ámbito especial, de educación especial, tienen estos proyectos de vida? Claro que tienen estos proyectos donde quieren también desarrollar, quieren también emprender, quieren también tener una independencia económica, donde vemos que también en algunas situaciones se vulnera esos derechos, ¿no? Pero dentro de lo que estamos viendo, estos fundamentos nos indica que tendríamos más bien que hacer ese cambio, un fundamento especial, muy especial para todo el ámbito educativo. Estos principios de la educación inclusiva los podemos visualizar en este gráfico, el cual nos va a permitir verlo de una manera integral. Como sabemos, la ley 070 también nos dice que todo lo tenemos que ver integral y de una manera holística. Así que vamos a hablar de la educación inclusiva para vivir bien, que nos habla de los cuatro principios, que son integrales, que van de acuerdo y van fusionados, como la igualdad de oportunidades dentro del derecho a la educación, la equiparación de condiciones, hablando de lo que es el acceso y la accesibilidad, la diversidad, educación para todos, y otro principio que tiene que ser oportuna y pertinente, ¿no? Aquí podemos, en este gráfico, podemos visualizar que estos principios que son las bases que nos van a propiciar llegar a hacer una educación inclusiva para el vivir bien. Hablando de uno de los principios que es la atención a la diversidad, vamos a ir viendo que, uno, por ejemplo, los estilos de aprendizaje. ¿Qué entendemos por estilos de aprendizaje? Son aquellas formas, modalidades, procedimientos personales que cada individuo desarrolla para aprender y procesar la información que le permite construir su propia visión del mundo. Ahí es cuando vamos a decir que todos nosotros tenemos diferentes estilos de aprendizaje y también ritmos de aprendizaje, ¿no? Cada estudiante tiene su propio tiempo en el aprendizaje. Es importante reconocer y adecuar a estos ritmos todos los procesos educativos, principalmente con relación a los contenidos y evaluación. Las evaluaciones a veces nosotros las generalizamos de una manera teórica, pero cuando ya, como hemos visto hace rato, que tenemos que empezar a hablar de una adaptación curricular, lo que nos tocaría en sí es adaptar, ¿no? Hasta las evaluaciones, adaptar los contenidos que podemos presentar, porque
no todos nuestros niños tienen los ritmos de aprendizaje de la misma manera. ¿Por qué? Porque existe este ámbito que es el desarrollo personal. ¿Y qué hablamos del desarrollo personal? Aquellas necesidades, potencialidades, intereses, así como también las limitaciones y dificultades de las y los estudiantes en relación a los procesos educativos como referentes para la planificación educativa, la organización y los apoyos que requieren. Por ejemplo, los niños autistas pueden ingresar a lo que es el ámbito regular. Ellos necesitan de un apoyo, ¿no? De un apoyo de una persona que esté ahí con ellos constantemente para poderle propiciar esta interacción y que nos ayude también dentro del ámbito educativo con los docentes para poder también ya estar haciendo un trabajo mucho más coordinado y en beneficio de los estudiantes. Esto, esto también nos habla, por ejemplo, de una diversidad cultural. Se reconoce, se valora, aporta y aprende de las particularidades de los estudiantes, maestras, maestros que los identifican como pertenecientes a una comunidad peculiar o multiétnica. Aquí dentro de este ámbito ya nos lo explica de manera amplia, ¿no? El reconocimiento de todos estos lugares de donde podemos encontrar a todas estas personas o de dónde vienen esta, estas circunstancias a veces de la movilidad que tenemos que tener en el país, también nos conlleva tener diversos estudiantes con diversas culturas, lenguaje, idiomas, y también, ¿no? Diversas formas de crianza de las familias. A veces las familias que son parte fundamental de lo que nosotros como docentes podemos apoyar dentro del ámbito especial, por ejemplo, vemos que hay diferentes formas de las familias, ¿no? Hay familias que son más abiertas y que impulsan a que sus estudiantes puedan tener este tipo de facilidad para desarrollar el aprendizaje de la convivencia, mientras que vemos que en otras familias existe esto desde una perspectiva cultural, podríamos decirlo, que no son más cerrados o tienen una perspectiva diferente a la forma de cómo quieren una educación y también estaríamos hablando hasta lo generacional, ¿no? De una población intergeneracional, que podemos decir que no solamente sería la cultura, porque podemos hablar de las generaciones de las familias, ¿no? Antes, ¿cómo se podía concebir a la educación especial o concebir una dificultad de aprendizaje? Antes eso no había, ¿no? O eran vistos como no, hay que aislarlos, encerrarlos en un cuarto, mejor si no tienen, no conviven con nadie. Mientras que ahora en esta generación se ve que los estudiantes más bien decimos que salgan a convivir, que más bien que tengan que tener una independencia, que sean autónomos, que pueden generar una convivencia mucho más grata con toda la sociedad. Esta diversidad también de pensamiento nos permite hacer que haya una atención a la diversidad, ¿no? El entorno demográfico, que también es fundamental, se valora la composición poblacional autóctona, así como el origen y el punto de encuentro de las diásporas humanas que la complementan. Em, y la lingüística comunicacional, que nos habla del reconocimiento de las diversas formas de comunicación que utilizan las y los estudiantes para interrelacionarse con su contexto sociocomunitario. Ah, Aquí podemos nosotros referirnos más que todo a este reconocimiento que nosotros tenemos que, ya hemos visto, ¿no? Que hay un reconocimiento en el ámbito de que nosotros tenemos que aprender otros idiomas, por ejemplo, ¿no? Pero nos hablan que tenemos que aprender de la región, nos dicen aprendamos guaraní, aprendamos quechua, aprendamos aymara, pero también deberíamos de exigir que tendríamos todos que aprender, por ejemplo, el lenguaje de señas, que es tan
factible para que podamos brindarle ese tipo de apoyo a las personas que así lo necesitan, ¿no? Las personas que se comunican con el lenguaje de señas. Nosotros en el ámbito educativo, en el regular, debíamos de enseñarles también, no solamente inglés, no solamente guaraní, también deberíamos ya de empezar a enseñarles lo que es un lenguaje de señas, para poderlo vincular eh, en las necesidades que requiere una sociedad mucho más inclusiva y lo exigimos. En este gráfico podemos ver, en el gráfico 2 podemos ver las características de la educación inclusiva. ¿Cuáles son estas características que podemos mencionar? Las necesidades educativas, los ritmos de estilos de aprendizaje. Estamos hablando dentro de los ámbitos como ser, saber, hacer y decir. La autodeterminación y la libre determinación, que llegaría a ser el decidir, los intereses y expectativas, el saber. Asimismo, las estrategias metodológicas que llegarían a ser el hacer. Todo esto se enmarca dentro de lo que es las características de una educación inclusiva. Los componentes del enfoque de educación inclusiva, como podemos ver en este gráfico, hablamos del desarrollo de culturas inclusivas, el desarrollo de políticas inclusivas, el desarrollo de espacios educativos accesibles. Asimismo, el desarrollo de prácticas inclusivas comunitarias. Todos estos son aquellos componentes que nos permiten generar este enfoque de la educación inclusiva, desarrollando espacios educativos accesibles, por ejemplo. ¿A qué se refiere esto? Estos espacios educativos accesibles no solamente deberían de brindarse en el ámbito regular, también tendríamos que verlo en el ámbito de educación superior, por ejemplo, no el ámbito de educación superior que nos va a permitir generar estos espacios. No solamente, por ejemplo, hay experiencias de institutos que promueven cursos para personas ya con una discapacidad, eh, por ejemplo, visual, en la cual van y generan cursos de secretariado, cursos que les permite seguir avanzando en su formación. Vamos a ir viendo lo que es la definición de la educación especial. Es el ámbito encargado de brindar servicios, programas, recursos educativos puestos a disposición de las personas con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario, que también es algo que no lo hemos podido empezar a concebir hasta que realmente nos hemos dado esta oportunidad de mostrar y generar que sí existen personas o estudiantes que tienen este talento extraordinario, que promueve su desarrollo integral dentro del sistema educativo plurinacional. El objetivo general de la educación especial. Vamos a leer cuál es el objetivo. Promover, desarrollar e implementar acciones educativas con calidad, respondiendo de manera oportuna y pertinente a cada una de las necesidades, expectativas e intereses de personas con discapacidad, digamos dicho, dificultades en el aprendizaje, talento extraordinario, en coordinación con los subsistemas de educación regular, alternativa y superior de formación profesional para la consolidación de la educación inclusiva en el sistema educativo plurinacional. Podemos ver que este objetivo responde a lo que es la educación especial, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es aquella que nos va a permitir, ¿no? Desarrollar acciones educativas con calidad. ¿A qué se refiere con calidad? Como hace rato hablábamos de estos intergeneracionales, ¿no? En la educación, antes no se podía concebir que exista la apertura de brindar servicio de estos programas o estos recursos educativos para las personas con discapacidad o
poder generar espacios de identificación de una dificultad en aprendizaje o generarle aperturas de reconocimiento de estos talentos, ¿no? Entonces, en la acción, en el actual eh, proyecto que se tiene dentro de lo que es la ley y el ámbito educativo, nos permite ejemplificar ya con varios vivencias que se tiene dentro de la sociedad, esto que es el reconocer y poder brindarle y promover acciones educativas, ¿no? También este objetivo que es muy fundamental, que es el de propiciar esta coordinación entre los subsistemas, porque no nos olvidemos que dentro del ámbito especial podemos identificar alumnos o estudiantes que pueden ingresar y ser parte ya de una educación regular, y a la vez poder estar en ambos sistemas, generando así un fortalecimiento de sus capacidades, un fortalecimiento de de sus propias capacidades que ellos pueden lograr, y también estaría la coordinación que parece que es bien accesible y adecuada en la actualidad, lo que es el ingreso de todas estas personas a un ámbito de superior, ¿no? De formación profesional. No solamente puede ser llegar a una licenciatura, estamos hablando desde todos los ámbitos, ¿no? Técnico, medio, técnico superior, y brindarles la oportunidad de que ellos mismos se sientan parte de la sociedad, brindando su propia capacidad dentro de un ámbito laboral. Vemos que en muchas de las empresas también existen ya políticas dentro de los marcos legales que propician que, por ejemplo, las empresas que contratan a este tipo de personas con estas ya capacidades, con este reconocimiento mediante la formación superior, también se las beneficia, ¿no? Es un plus pero en realidad no deberíamos de tener un plus, ¿no? No deberíamos decir, ah, si vos contratas a estas personas, te podemos a dar esto. No. Desde mi punto de vista, creo que deberíamos de hacer como una normativa de todas las personas, ¿no? De todos los ámbitos empresariales, de todos los servicios públicos, privados, deberían de haber esta apertura para que no sea como que si lo haces te damos esto, no, sino más bien debería ser una eh, norma que surja de todos de todas estas ámbitos. Y así podemos ver que este objetivo sí se va cumpliendo, ¿no? Obviamente que como siempre decimos, nuestra realidad es un poquito más complicada, pero no vamos a negar que sí, con lo que ahora, por ejemplo, está el ámbito de del emprendimiento, que todos nosotros todas las personas hemos llegado a tener esta oportunidad, ¿no? Gracias a esta circunstancia del COVID, en el cual podemos analizar que todos en cierto momento hemos logrado tener esta predisposición a la emprendidura. Ahora podemos ver que también las personas tienen esta capacidad de ellos mismos generar sus propios empresas, sus propios emprendimientos, y ya no que estar tan como antes, ¿no? Todos esperábamos una dependencia laboral, mientras que ahora se promueve más bien que estas personas con discapacidad puedan generar sus propios emprendimientos y que les va muy bien, ¿no? Y siendo ya casi empresarios, muchos de ellos que han visto que hay esta oportunidad. Otro de los objetivos específicos de la educación especial va a ser crear condiciones adecuadas para el acceso y permanencia de las y los estudiantes. ¿Qué nos refiere con condiciones? Aquí muchos de los módulos aquí en Santa Cruz ya tienen estas condiciones. Hablando con algunos docentes de otras unidades, por ejemplo, allá me contaban que en Camiri, por ejemplo, me decían que había una unidad que sí tiene la rampla, me decían, ¿no? Pero es que esa rampla, ni siquiera los que podemos caminar bien las podemos subir, me dicen, ¿no? Porque es así de parada.
Entonces, no es solamente ponerle las condiciones y el acceso dentro de lo que son las unidades, los módulos, los colegios, los centros, ¿no? Sino que también tenemos que hacerlo de una manera de acuerdo a cada característica de estos estudiantes, ¿no? También hay mucho desconocimiento, por ejemplo, en las señaléticas, que no hay en muchos de nuestras unidades, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que había en varios colegios que habían hecho ya este fortalecimiento de agarrar y poner en los cursos los ambientes en guaraní. Usted va, por ejemplo, a un centro de salud en el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Usted va y te lo ponen en tres lenguajes, ¿no? Te está en tres idiomas: guaraní, aymara, quechua. Pero ¿cuál es el acceso para nosotros, las personas que son, por ejemplo, que trabajan con lenguaje de señas? No vemos un lenguaje de señas visible ahí, eh, no vemos un braille tampoco, ¿no? Y podemos nosotros decir que no le estamos brindando, sí lo estamos propiciando, pero no lo estamos brindando, este acceso y permanencia. ¿Permanencia en qué aspecto? Eh, Ahora estamos viendo nuestra realidad donde los docentes, como les digo, están pasando muchos trabajos al desarrollar, algunos se acobardan, y he escuchado bastantes experiencias de docentes que mencionan que es muy complicado trabajar con este tipo de personas, ¿no? De estudiantes, pero no podemos cerrarnos tampoco a la poca posibilidad. Más bien he visto que muchos docentes no lo han visto como no lo ven como un problema. Más bien ellos han dicho, vamos a formarnos, vamos a ir a cursos, están desarrollándose, están fortaleciéndose, están como ellos mismos no lo ven como un problema, sino quieren brindarle una solución y quieren tal vez brindarle una mejor calidad de enseñanza a estos estudiantes. Siempre en todo es un reto para todos. En el ámbito educativo también es un reto, pero hay que cumplir uno de estos objetivos, ¿no? Que es como crear condiciones. Impulsar la investigación, elaboración, producción y difusión de metodologías y materiales educativos oportunos y pertinentes para la atención educativa en igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones. Fundamental el hecho de que nosotros tenemos que también propiciar ya, generar materiales, metodologías que están dentro de lo que son las adaptaciones en el ámbito educativo, que nos va a propiciar que tengamos que hacer esto, ¿no? Un ámbito hasta científico, y promover también, ¿no? El desarrollo de la educación técnica productiva en el ámbito de la educación especial, con calidad, pertinencia y equiparación de condiciones para su inclusión laboral. ¿Cuán fundamental es la educación técnica y productiva en el ámbito de la educación especial? Es una fortaleza impresionante que tienen todos. ¿Por qué razón? Porque muchos de nuestros estudiantes a veces les queremos brindar más que todo un contenido más teórico, pero no nos damos cuenta que ellos son fabulosos en la práctica, ¿no? Y en la práctica es donde ellos más adquieren conocimientos, adquieren mucho más lo que es el interés por desarrollar, por estar todos los días yendo a clases, pasar, participar, generar sus propios logros dentro de lo que es el ámbito técnico y productivo, que es fundamental, ¿no? Desarrollar e implementar normas en el marco de la Ley Educativa 070 del Vinicius y garantizando la práctica de la educación inclusiva en el sistema educativo. Vemos que esta ley Avelino Signani ha fortalecido lo que es el ámbito de la educación especial, más que todo lo ha hecho visible, ¿no? Ha visibilizado muchas de las falencias que sí se encontraban, pero han podido modificarse. Ahora que va a haber este nuevo congreso en el cual van a participar todos los subsistemas, entonces tal vez esperemos que se puedan generar mayores cambios de calidad,
más que de cantidad de contenidos, sino también pongamos más calidad de acciones que sean más reales, que sean más propicias y esperemos que también tengamos buenos resultados. Generar y fortalecer procesos de reorganización y transformación de la gestión educativa e institucional del ámbito de la educación. Estos son todos los objetivos específicos que se plantean dentro de la educación. ¿Cuáles son estas características que podemos mencionar? Uno, que promueve el desarrollo y fortalecimiento de políticas educativas inclusivas en el sistema educativo plurinacional, pero si nosotros nos vamos analizando, por ejemplo, desde lo que es el material, por ejemplo, que nos mandan, a veces ni siquiera dentro de lo que es el mismo sistema educativo plurinacional estamos muy reconocidos dentro del material educativo que brindan, porque si es que no solamente deberían de brindar un material educativo para, por ejemplo, los textos que ustedes ven que ahora los tenemos para desarrollar el ámbito regular, es poco visible lo que es la educación especial, ¿no? No existe esa integración que ya debía de estar, porque todos los estudiantes deberían más de que todo estar naturalizados con todo lo que es lenguaje de señas, el braille, las señaléticas, los pictogramas, todos estos recursos que lo utilizan las personas con educación, que dentro del ámbito de educación especial. Brindar una atención educativa a través de modalidades directa e indirecta, aplicando prácticas inclusivas con metodologías específicas, adecuaciones y adaptaciones curriculares y estrategias de acceso que faciliten el desarrollo. También vamos a hablar que brinda apoyo a los procesos educativos inclusivos de estudiantes, maestras y maestros, de estudiantes del sistema regular, alternativa y superior. También promueve la detección temprana, atención y prevención de las necesidades educativas de personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario. Esto ya habíamos mencionado que existen ahora instrumentos que tienen que utilizar los docentes para poder identificar aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad en el caso de aprendizaje, ¿no? Y a las personas con discapacidad de igual manera, ¿no? Una detección temprana más que todo, o una atención y en todo caso también la prevención. Coordinar acciones con otros ministerios, actores sociales y órganos gubernamentales para el fortalecimiento de la educación inclusiva. Estas serían algunas de las características que podemos ir desarrollando, pero vamos a ir ahora dentro de lo que es la población del ámbito de educación especial. La educación especial dentro del artículo 25, numeral 2 de la ley 070, responde que aquellas son a la población que es atendida dentro de este marco, responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades y expectativas e intereses de quién, de personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje, personas con talento extraordinario. ¿Para qué? Para desarrollar sus acciones en articulación con los subsistemas de educación regular, alternativa y educación superior de formación profesional. Los estudiantes con discapacidad podemos encontrar la población intelectual, que es aquellos estudiantes que presentan necesidades de apoyo educativo intermitentes, limitadas, extensas y generalizadas por sus características intelectuales de desarrollo socioafectivo, dificultades en el lenguaje y la comunicación. También está la población visual, que es aquella persona ciega que puede ser total, que no ve absolutamente nada o solo tiene una ligera percepción de luz, pero no de la forma de los objetos, su visión no es funcional. Así también la persona con baja visión, que es aquella que tiene limitaciones para la visión a distancia, pero puede ver a pocos metros o centímetros. La población auditiva, que son las personas sordas,
que es una persona con pérdida y o limitación auditiva de menor o mayor grado y que a través de la visión estructura sus experiencias en integración con su medio. La población físico-motora, que es aquella persona que sufre alteraciones del sistema nervioso central, que es una mala formación, accidente genético, trauma congénito o adquirido, y se ve imposibilitada o limitada para realizar actividades propias de su edad, pudiendo estar o no agravada por trastornos sensoriales o intelectuales. Y aquellas, la población múltiple, que son aquellas estudiantes o personas las que son afectadas en dos o más áreas, caracterizando una asociación entre diferentes discapacidades, por ejemplo, una discapacidad intelectual que viene acompañada con una discapacidad y que dentro de nuestro ámbito laboral, creo que en varios de nosotros vemos todos estos tipos de población, ¿no? O trabajamos ya con este tipo de población en las cuales podemos identificar diferentes grados, diferentes diagnósticos que podemos tener dentro del ámbito educativo. Aquellos estudiantes también podemos ver con trastornos del espectro autista, por ejemplo, que se caracteriza por aquellas alteraciones con la interacción social, alteraciones en la flexibilidad conductual, cognitiva y de intereses, alteraciones en la comunicación. Cada niño con autismo es diferente, ¿verdad? Y todos nosotros podemos definir, es un espectro, ¿no? O sea, al decir que es un espectro, encontramos un sinfín de gamas, un sinfín de características, condiciones que algunos pueden tenerlo en más mayor grado, otros en menor grado. La afectación puede ser a más amplia. Y por eso también esto del autismo que ahora en nuestro contexto está siendo bastante estudiado en todos los ámbitos, ¿no? Desde el ámbito nutricional, por ejemplo, ahora vemos que hasta en el ámbito nutritivo que está brindando bastantes estudios, aportes, también está en el ámbito pedagógico, ¿no? Que nos habla que tenemos que tener este tipo de conocimiento en base a tantas características de estos estudiantes y que se nos presenta con mayor razón en la actualidad. También podemos hablar de los estudiantes con algún tipo de condición mental o psíquica. Son personas que debido a causas biológicas, psicodinámicas y ambientales, sin ser afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, volitivos, afectivos o psicosociales, tienen trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, del juicio y la comprensión de la realidad, que les dificulta adaptarse a ella y a sus particulares condiciones de vida. Les impide el desarrollo armónico de las relaciones familiares, laborales, sociales, sin tener la conciencia de la enfermedad. Esta yo creo que es la que es menos visible. Y también es la que a veces no le ponemos mucha importancia dentro de lo que es un diagnóstico, que como aquí mismo nos dicen, ¿no? A veces son poco manifestadas por los estudiantes. Pero no nos olvidemos de que los docentes y todo el ámbito deberíamos de tener mayor observación con este aspecto, el aspecto emocional, el aspecto psicológico, a veces es el que es menos visibilizado por los docentes y provoca que exista diferentes situaciones cuando ya estamos en ámbitos críticos. Muchos de nosotros hemos escuchado lo que son, y, por ejemplo, en otros países, ¿no? Cosas muy críticas como los tiroteos que van los estudiantes y empiezan a, a generar este tipo de, como quien dice, em, este malestar que tienen con los docentes y van y con todo el ámbito educativo, con todo lo que son los compañeros y la única situación en la cual uno puede decir después de que ve todos estos casos, dice, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido tener algún trastorno mental?
Y en el caso que cuando se les hace un análisis de todo lo que ha sido la perspectiva, la realidad de su diario vivir o de su historia, de su historial, sí han tenido este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces es fundamental que dentro de lo que nosotros estamos viendo también se dé la importancia a este punto, ¿no? Lo que es lo mental y lo psíquico. También vamos a ver que hay una población con dificultades generales. ¿A qué nos referimos con dificultades generales y dificultades específicas? Las generales son aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas temporales o permanentes en todas las áreas de aprendizaje y procesos educativos que no están provocadas por factores intelectuales, sensoriales ni neurológicos. En el caso de estudiantes con trastornos de hiperactividad, con déficit de atención, que no es específicamente una dificultad en el aprendizaje, pero puede asociarse a las dificultades en el aprendizaje y recibe modalidad, atención en modalidad directa y o indirecta según sus necesidades. El TDAH también ha sido uno de los trastornos que está apareciendo con mayor relevancia y que se están pudiendo identificar, pero a veces los mismos docentes confunden, ¿no? Entre lo que es un niño que puede ser inquieto a un niño que tiene una dificultad realmente, ¿no? Dentro de un trastorno de hiperactividad. Y a veces los derivan a hacer diagnósticos, pero en realidad lo que tenemos aquí son otro tipo de circunstancias. Las dificultades específicas se limitan a ciertas áreas académicas, con más frecuencia en lectura, escritura y matemáticas. Aquí ya estamos hablando de las dificultades de aprendizaje, con un desnivel en rendimiento y capacidad. Generalmente tienen un origen neurológico con posibles factores hereditarios, en cuya mayoría no está comprometida la inteligencia, pudiendo ser adquiridas o evolutivas. Muchas veces influyen también factores como los que se presentan en las dificultades generales de manera interrelacionada. Los población con talento general, aquellos son aquel que es el estudiante que muestra un desempeño diferencial positivo en todas las dimensiones del ser, componentes y áreas del currículo. Ahora sí se promueve mucho más esta identificación, ¿no? De los estudiantes con talento general y el talento específico que muestra un desempeño diferencial positivo en una o más de las dimensiones que van a ser componentes y áreas de aprendizaje, pero no en todas. Esa es la mayor diferencia entre lo que es un talento general y un talento específico. Y también encontramos la doble excepcionalidad, ¿no? Aquellos estudiantes con alguna limitación sensorial, física, motora u otra, que demuestran un desempeño diferenciado y positivo capacidades transformadoras, potencialidades productivas, aptitudes, habilidades o cualidades extraordinarias en un campo de la actividad humana o área de conocimiento. Las instituciones educativas del ámbito de educación especial son aquellos centros conocidos centros integrales multisectoriales. También están los centros de educación especial, las unidades educativas y las instituciones educativas inclusivas. Estas están inmersas dentro de las modalidades de atención en la educación especial. Como habíamos dicho, está la modalidad directa y la modalidad indirecta. Bien, vamos a ir viendo la modalidad directa, que es aquella atención educativa a través de programas y servicios que involucran directamente a los estudiantes con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario, lo que es la detección, evaluación y derivación para su desarrollo integral. Aquí en estos centros se los prepara para la vida adulta independiente, ¿no? Enfatizando una formación sociocomunitaria productiva que les va a permitir desarrollar habilidades, destrezas laborales, posibilitando su inclusión social en igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones. Esta es una de las modalidades que más se propicia y las que mayor resultados brindan para este tipo de población. ¿Por qué razón? Porque
eh, como bien lo dice, ¿no? Al prepararlos para la vida adulta independiente. Generalmente lo que hace rato conversábamos, decíamos que los padres de familia son los que generalmente propician a veces una dependencia de los estudiantes o de las dos personas con discapacidad dentro de lo que es su ámbito familiar, donde al no generar este tipo de independencia, eh, procuran, ¿no? O sea, brindarles espacios seguros, según las familias, espacios donde ellos puedan conservar y estar de una manera estable emocionalmente. Pero en la realidad nos damos cuenta que varios de estos aspectos o de estas circunstancias que han tenido estas familias no han tenido un buen puerto, ¿no? Más bien los hemos vuelto a los estudiantes los hemos convertido o los hemos llevado a una situación de vulnerabilidad cuando ya son adultos, porque el desarrollo natural sigue de estos estudiantes, ¿no? De estas personas. Es claro, tendrán alguna necesidad, alguna discapacidad, pero en la realidad este desarrollo corporal, desarrollo físico, el desarrollo madurativo es el que se va a normalizar. Y cuando la persona llega a tener la edad adulta, es ahí donde a veces ellos mismos se generan esta frustración por parte de ellos y sienten como que ya no quieren ellos mismos generar este tipo de independencia. Pero como no hemos podido hacer una regulación de este ámbito emocional o de este ámbito social, los ponemos en un ámbito muy vulnerable y en una vulnerabilidad tanto con la misma familia. Esta modalidad directa es la que nos propicia la educación especial, pero también encontramos la modalidad indirecta. Esta modalidad indirecta, que son programas y servicios de apoyo a los procesos educativos inclusivos que se desarrollan en el sistema educativo plurinacional para brindar una educación con calidad a personas y o estudiantes que ya hemos dicho, ¿no? Con discapacidad, dificultad en el aprendizaje y talento extraordinario. Estos servicios, como bien lo dice, son de manera indirecta. Se complementan con procesos de sensibilización comunitaria, formación y capacitación continua de maestras, maestros de aula y especialistas involucrados, directores, toda esta comunidad educativa, ¿no? Trabajo con las familias, que es fundamental el trabajo con las familias, así como la elaboración y distribución de materiales educativos en las cuales nos podemos nosotros encontrar información. Por ejemplo, estos nuevos, cuando hablamos de la detección temprana y oportuna, han sido elaborados, ¿no? Ya instrumentos dentro de lo que son para el marco regular, donde podemos identificar con estos instrumentos, estos materiales educativos, además, que también están propiciados para un diagnóstico. Generalmente también el hecho de socializar, porque es importante socializar y complementar toda esta información, porque como bien lo hemos dicho hace rato, nosotros podemos decir y podemos mencionar los principios, la legalidad, las normas, todo donde se menciona que sí debemos hacer una inclusión, pero en la realidad estamos muy inmersos en que nos falta bastante. Entonces, mediante esta modalidad indirecta, propiciamos y se propicia que se puedan generar estos procesos educativos, porque también todo tiene su propio procedimiento, ¿no? Y a veces el hecho de que los docentes a veces no conozcan que pueden utilizar diferentes herramientas o que pueden conocer más acerca de una discapacidad o generar mayor, como quien dice, como hace rato les comentaba, que hay muchos docentes que ven como un problema, pero otros están más bien como una oportunidad de aprendizaje y de diversificar su conocimiento. Entonces, esta modalidad indirecta es aquella que permite generar y seguir generando estos espacios.
Podemos ver que también existe una subdivisión de estas modalidades educativas dentro del sistema educativo plurinacional. Está la modalidad educativa presencial, la modalidad educativa semipresencial, la modalidad educativa a distancia y la modalidad educativa itinerante. Cada una de estas modalidades tiene sus propias características. También podemos ver que eh, en las unidades educativas especiales vamos a ir viendo cuánta cantidad de población pueden manejar, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito de las instituciones por áreas de atención. Por ejemplo, en las instituciones que atienden a niños con discapacidad múltiple e intelectual con necesidad educativa generalizada, hablando desde ya lo que es severo y profundo, los estudiantes por maestro tenemos tres, mínimo y máximo cinco. Cuando hablamos de una discapacidad intelectual con necesidad extensa en un grado moderado, de 5 a 7. Discapacidad intelectual con necesidad educativa intermitente leve, de 6 a 8 estudiantes. Discapacidad auditiva, de 7 como mínimo y 15 máximo. Discapacidad visual, podemos ver como mínimo 4 y máximo 6. Dificultades específicas en el aprendizaje con asistencia según necesidades educativas, de 8 hasta 10. Y el talento superior, que va desde los 4 como mínimo hasta los 8. Las instituciones educativas inclusivas también pueden atender lo que son las dificultades específicas en el aprendizaje, y ahí tenemos los números de participantes por maestro. Cuando hablamos de talento destacado, discapacidad visual, auditiva y la evaluación en la educación especial. La evaluación dentro de la educación especial tiene que ser pertinente, oportuna y con equiparación de condiciones. Cuando hablamos de este ámbito de la evaluación, al decir que tenga que ser pertinente, hablamos de que debe adecuarse en tiempo, medios y modalidades adecuadas a las características y necesidades educativas de cada estudiante. Por esa es la realidad, que debemos de hacer una evaluación en la cual les permitamos a los estudiantes desarrollar sus propias habilidades, sus propios conocimientos, de la manera que ellos puedan desarrollar o expresar lo que han aprendido. Muchos de los estudiantes a veces, no, cuando vienen nos explican, nos dicen, bueno, este estudiante en algún informe que vemos o siempre encontramos que dice que no expone, que no retiene el conocimiento, pero en la realidad es que el estudiante tiene una dificultad al hablar, ¿no? No le puede al expresar. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí el docente en una forma de evaluación? Tendría que propiciar tal vez una evaluación escrita, ¿no? Que sería lo más adecuado de acuerdo a las condiciones. Y si en caso el estudiante también tiene dificultades, una disgrafía o tiene una discapacidad motora que puede llevarle a que sea lento la escritura entonces ahí también propiciarle otro tipo de evaluación, ¿no? Es personalizada en algunos casos de programas educación individual. Tenemos que propiciar que estas evaluaciones también sean oportunas, se realicen el desarrollo y al final un proceso educativo. A veces las evaluaciones tendrían que hacerse de acuerdo a esa necesidad, ¿no? Si es una persona que tiene una discapacidad intelectual, generarle evaluaciones continuas y de acuerdo a su capacidad, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que no les tengamos todo un montón de conocimientos y al final preguntarle un montón de contenidos. Esta tipo de evaluaciones nos va a permitir cortos, ¿no? Sencillos, acumulativos, en las cuales sí permiten que el estudiante tenga la capacidad de explicar o de brindar el conocimiento de contenidos cortos y pequeños que se hayan generado dentro de su proceso. Con equiparación de condiciones o medios, equipo y material adecuados a las características y potencialidades de cada estudiante.
Hace rato ya veíamos que dentro del ámbito de técnica tecnológica y productiva, por ejemplo, a veces es muy interesante cuando hablamos de esta modalidad directa, donde se puede brindar esta capacidad de hacerlos independientes a los estudiantes, pero ¿qué pasa si es que en realidad no cuento con todo este material, no cuento con todos los medios, no cuento ni siquiera con todos los insumos que se requieren para desarrollar esta calidad de educación, de formación que queremos darle al estudiante? Entonces también ahí estaríamos mermando, ¿no? Estaríamos solamente haciendo un parche paliativo, entre paréntesis, indicando de que sí les estamos haciendo una formación para un desarrollo de una vida adulta, pero en la realidad solamente estaríamos ejecutando una asistencia a clases nada más, ¿no? Porque también no podemos nosotros generar un ámbito técnico si no tenemos las condiciones necesarias. Y eso es algo muy fundamental que lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Acreditación y certificación por conclusión de programas. Los estudiantes que hayan alcanzado sus objetivos educativos por grado y nivel reciben libretas correspondientes a cada gestión educativa anual. Para ello se pueden utilizar parámetros tales como satisfactorio, bueno o requiere más apoyo. Al finalizar el primer nivel, se certifica el grado de independencia personal, así también, ¿no? La secuencia, luego terminando el segundo nivel, ya se certifica el grado de independencia social. Vamos a hablar de las estrategias de educación especial para promover la educación inclusiva. Estas estrategias de sensibilización y formación se pueden congregar y se pueden mostrar dentro de programas que nos ayudan a sensibilizar y concientización sociocomunitaria. Las redes educativas inclusivas, los programas de formación continua para maestros, programas de sensibilización y concientización sociocomunitaria. Estos son conjuntos de acciones dirigidas que van más que todo a su fin, ¿no? El de socializar, sensibilizar, concientizar, de que todo esto, en el ámbito especial, como hemos visto, existen, ¿no? Los centros que hay que hacerlos conocer, no solamente a veces es una más que todo por parte de las familias, un desconocimiento de a dónde pueden llevar a sus niños para que les brinden una educación que, como lo hemos visto reflejado hace rato, es un derecho que tienen cada uno de los niños y no por una condición pueden mermar este derecho. Entonces, nosotros tenemos estos programas en los cuales podemos referirnos a no solamente sensibilizar, sino dar a conocer a los padres de familia de estos estudiantes dónde pueden acudir. Las redes educativas inclusivas se forman a través de estos centros integrales multisectoriales y centros de educación especial que son de carácter departamental, provisional y o regional, con la participación del sector educativo, salud, justicia, trabajo y otros, para promover lo que es la educación inclusiva. Estas redes permiten lo que son acuerdos e intercambio de experiencias educativas favorables a intereses y capacidades de estudiantes con discapacidad, dificultades en el aprendizaje y talento extraordinario. Estas redes son fundamentales. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya no solamente tenemos una comunidad educativa, sino tenemos ya una macro comunidad. Estas macro comunidades, como podemos decirlo, donde ya entran todos los sectores, nos permite generar que acciones, ya no nos somos como unas islas, ya somos como podemos decirlo, unas islas, pero unidas y juntas, y a veces nos podemos unir. ¿Y para qué? Como hace rato hemos dicho, que está habiendo estos cambios dentro de la ley, ¿no? Van a modificarse. Entonces ahí entrar todos como red y mostrar cuáles son las falencias, porque una cosa es lo visto desde lo afuera y otra cosa es lo vivido, ¿no? Lo que uno vive todos los días en el ámbito técnico, que lo vamos a ir desarrollando un poco más, con más profundidad, vamos a ir viendo esta realidad en la cual se vive en nuestros centros, ¿no?
cómo es que lo perciben los padres de familia y si es que realmente estamos cumpliendo con el objetivo de cada uno de estos apoyos de independencia en vida adulta. ¿Qué es lo que realmente queremos formar en cada estudiante? ¿Qué es el logro que queremos lograr en cada uno de ellos y si realmente lo estamos cumpliendo? Pero también hace rato lo mencionábamos, decíamos que si tampoco nosotros tenemos la muy buena voluntad, tenemos las normativas legales, pero si no tenemos lo que es básico para una formación técnica, que es el equipamiento, no vamos a poder lograr mucho para el cumplimiento de estos objetivos. Pero en base a estas redes podemos gestionar, ¿no? Y en la gestión, que es parte fundamental de estos centros de educación especial eh, nos ayudan a qué? A gestionar acciones. Entra el ámbito justicia, por ejemplo, ¿no? La protección como este ámbito de por ejemplo, había en las anteriores semanas donde la policía tenía que ir y gestionar, cada lunes hacen van colegios por colegios a hacer lo que es sus charlas, pero no se olvidan también de venir a los centros de educación especial. ¿Y eso en qué base a qué es? En base a una gestión, ¿no? Mediante la gestión de estas redes hacemos que se visibilicen más estos centros y se conozca y se dé a conocer a la sociedad, y no solo a la sociedad, sino a cada uno de estos sectores que nos pueden brindar un apoyo, pero no solamente un apoyo ah, relativo, sino un apoyo de fortalecimiento de nuestros centros. También podemos encontrar estos programas de formación continua. Desde hace un momento ya hablábamos de que los docentes están teniendo esta población, es porque ya hemos aperturado las puertas, han dicho no, que pueden ingresar estos tipos de estudiantes. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora los docentes? Formarse. Y para formarse tienen que brindarse procesos de capacitación, ¿no? Actualización bajo el enfoque de educación inclusiva de forma permanente y continua. Para los nuevos maestros, la formación contempla el enfoque de educación inclusiva a fin de implementar estrategias metodológicas educativas y didácticas para dar respuesta oportuna y pertinente. Ya nuestras nuevas generaciones de los nuevos profesionales ya vienen con un bagaje de conocimiento mucho más amplio en lo que es la educación especial. Muchos de los antiguos, bueno, generaciones de docentes de otras promociones indican que ellos salieron con muy poco conocimiento acerca de lo que era la educación especial, ¿no? Algún conocimiento básico de formación, pero los que ahora están saliendo con mucha más información, están saliendo con actualizaciones de contenidos, porque sabemos que esto de la educación especial y cada una de las poblaciones que tenemos que atender van desarrollándose nueva información, entonces también está el detalle de que la actualización, como dice aquí, ¿no? De forma permanente. Como hace rato hablábamos, decíamos que en el caso del autismo, por ejemplo, muchos de estos casos están siendo unos avances eh, en cada ciencia y que tenemos que nosotros conocer. Y los que estamos en el ámbito de educación especial no me dejarán mentir, pero siempre y constantemente tenemos en este mundo educativo tener que estar siempre actualizados. También vamos a promover la educación especial inclusiva. Bueno, ya hemos visto esto aquí, ¿no? Las estrategias de accesibilidad y permanencia. ¿Cuáles son estas estrategias? Adaptaciones de acceso humano, físico y material, adaptaciones de los elementos centrales del currículo, adaptaciones de los elementos periféricos del currículo y los recursos y métodos de acceso a la comunicación. También tenemos lo que son las adaptaciones de acceso humanas, físicas y materiales, a que se refieren a las adaptaciones que en todo caso tenemos que realizar, ¿no? Estas adaptaciones, como hace rato comentábamos, que son los espacios físicos, las adaptaciones de materiales, mobiliarios y equipamiento y adaptaciones hasta de los tiempos. ¿Por qué son tan importantes estos puntos que tocar? Porque
Si nos damos cuenta, a veces en el ámbito técnico también nosotros queremos propiciar un ámbito de formación e independencia, pero también a veces necesitamos adaptar ese tipo de materiales, ese tipo de mobiliario a sus propias áreas técnicas. ¿Por qué razón? Porque no todas hasta en lo más básico, ¿no? Por ejemplo, aquellos niños que necesitan un espacio físico, aquellos niños que están en silla de ruedas, tienen una discapacidad motora, ellos van a tener que hacer imagínense que ellos quieran hacer una técnico en gastronomía, pero estoy en silla de ruedas, ¿será que puede? Claro que puede, pero ¿qué tenemos que adaptar? Tenemos que adaptar el mobiliario, tenemos que adaptar el equipamiento y para ello también necesitamos ya repensar, ¿no? Cómo podemos propiciarles estas condiciones que, como bien lo dice, desde la que hemos empezado a revisar este ámbito, nos dice que tiene que todo ser equiparado, para las condiciones para poderlas adaptar. Adaptaciones en los elementos centrales del currículo, cumplimiento de los objetivos educativos, qué contenidos son los prioritarios, qué contenidos son los que yo puedo propiciar para su aprendizaje. En el ámbito de educación especial existe este tipo de una adaptación más que todo, ¿no? Generalmente a todo lo que son los contenidos, la metodología y la organización didáctica y como también lo hemos visto hace rato ya, la evaluación. En el periféricos del currículo hablamos más que todo de lo que es la organización, los objetivos y contenidos, la evaluación y procedimientos didácticos y actividades. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Esto de las adaptaciones de los elementos periféricos del currículo, como ya hemos dicho, estas adaptaciones nos van a propiciar que nosotros como, más que todo en el ámbito de educación especial, nos ayudan a que tengamos, brindar una calidad de atención, una calidad educativa en el ámbito educativo de técnico, como podemos estarlo viendo, también necesitamos realizar todos estos tipos de adaptaciones, ¿no? ¿Qué son las estrategias más que todo de accesibilidad y la permanencia? Propiciarles, no solamente en el ámbito regular, que también deberíamos de propiciar estas estrategias, ¿no? En el ámbito especial, de igual manera y con mayor razón, pero conocemos que muchos de nuestros centros de educación especial, por ejemplo, no cumplen ni siquiera con las condiciones de adaptación, generalmente, ¿no? En algunos casos que son nuevas construcciones o que son centros que se van a construir y que deberían de propiciar los gobiernos municipales, los nacionales o los departamentales, ya generar centros que también los mismos centros tengan que tener estas condiciones de adaptaciones, ¿no? Pero en la realidad vemos que muchos de nuestros centros no cuentan, ¿no? A pesar de que nosotros decimos deberíamos ser un centro de educación especial con todas las condiciones de adaptabilidad física, material, eh, pero en la realidad tenemos que también adaptarnos nosotros o los estudiantes a una realidad muy diferente, ¿no? Unidades seguimos hablando con graditas, con poco viabilidad, pocas señaléticas. Entonces, como quien dice, estamos em, en una realidad en la cual difiere mucho de lo a dónde nosotros queremos llegar y qué condiciones también queremos brindar a los estudiantes que asisten a estos centros. Y en el ámbito técnico y tecnológico, con mayor razón, ¿no? A veces decimos que se formen en costurería, por ejemplo, pero no tienen máquinas de costurar, o son máquinas muy obsoletas, muy antiguas o muy difíciles de su manipulación o muy complejas para personas que quieren tener un poco de capacidad, pero a la vez también les ponemos pocas condiciones. O hay con la cantidad de alumnos que hemos visto y hay una máquina.
¿no? Entonces, tenemos que ver y vamos a ir analizando todos estos aspectos dentro de lo que vayamos ya poniéndonos un poco más inmersos dentro de lo que es el ámbito de la educación técnica y técnica. Y hasta aquí vamos a ir concluyendo. Yo creo que con todo lo que hemos revisado de lo que es esta base curricular que hemos ido visualizando el día de hoy, estos lineamientos curriculares y metodológicos de la educación inclusiva nos van a permitir tener ya un bagaje, ¿no? O fortalecer, tal vez muchos de nosotros ya conocíamos todos estos lineamientos y tal vez los hemos llegado a fortalecer y a otros que no tenían el conocimiento de estos lineamientos nos va a permitir tener una base fundamental para la siguiente clase donde ya vamos a ir más inmerso a lo que es la técnica productiva en base a la formación de estos estudiantes que necesitamos, y como bien decía, todo ese es su objetivo, ¿no? El de propiciar una independencia no solamente económica, sino una independencia social, una independencia que va a motivar. Yo creo que ustedes deben tener bastante conocimiento o ya deben tener experiencia o tal vez recién vamos a poder conocer y ampliar nuestro ámbito en lo que se refiere a lo que se desarrolla dentro de los centros de educación especial refiriéndonos a lo que es esto de la formación técnica. Bueno, mm, como esta ha sido nuestra primera clase, hemos empezado, ahora ya veo que hay más participantes, al inicio estábamos poquitos y por eso también nos hemos dado este espacio de tiempo para poder esperar que todos puedan ingresar, pero yo creo que ustedes han debido poder ver, han debido llegar generalmente a revisar más bien lo interesante y lo adecuado de estos cursos es que podemos volverlos a ver, podemos volvernos a empapar de todo lo que hemos hablado y de todo lo que hemos desarrollado en esta primera clase. Y yo creo que el día de hoy vamos a dar nuestro cierre, esperando que el día de mañana, y de igual manera como estamos viendo su participación activa o su participación del día de hoy, que podamos de la misma manera encontrarnos el día de mañana, porque vamos a ir ya viendo otros aspectos fundamentales para su formación dentro de este diplomado. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Entonces, para el día de mañana nos vamos a encontrar en este mismo horario, que es desde las 7:30, que generalmente nos piden, ¿no? Un espacio de 10 minutitos para que podamos ingresar todos y damos inicio después de esos 10 minutitos. Así que les voy a pedir que por favor asistan todos. Y un gusto conocerlos y yo creo que mañana ya con más tiempito nos vamos a ir conociendo, dando un espacio eh, para poder interactuar y conocernos y darnos una pequeña salud cordial. Entonces, un gusto. Nos encontramos el día de mañana. ¿Sí? Gracias, Lice. Un gusto. Un gusto, Listen, gracias. Gracias, Lice. Vemos que tengan un buen descanso. Gracias.